Hola y sean bienvenidos a este nuevo video de la lista de reproducción. Continuando con el tema que venimos trabajando, vamos a introducir ahora el concepto de funciones ortogonales. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta la definición de producto interno que vimos en el video anterior y vamos a ver cómo la podemos aplicar. Entonces, en este caso vamos a considerar el siguiente espacio de funciones, que lo vamos a denotar por C de A, B. Pues este espacio simplemente contiene funciones definidas en el intervalo cerrado A, B, y con valores vamos a considerar funciones de valor real, listo, que nos arrojen valores reales, y además de esto que sean funciones continuas. Entonces se define una función continua. Entonces, en este espacio vectorial vamos a definir el siguiente producto interno. Entonces, por definición, esta función va a estar definida en el producto cruz de este espacio vectorial con el mismo C de A, B, y va a tomar, en este caso, valores reales. Vamos a considerar el campo de los números reales. ¿Cómo vamos a definir este producto interno? Simplemente vamos a tomar una pareja de funciones continuas y vamos a definir el producto interno de la función f con la función g simplemente como la integral sobre el intervalo cerrado AB del producto de la función f con la función g de x. Y se puede verificar que esta función definida de esta forma, este producto interno definido de esta manera, satisface los axiomas que definimos en el video anterior. Entonces, por lo tanto, sí va a ser un producto interno. Entonces, a partir de este producto interno, y en general, esta definición se tiene para cualquier espacio con producto interno, vamos a decir que dos funciones tomadas como tal en este espacio vectorial, entonces son ortogonales si el producto interno de esas dos funciones es igual a 0. ¿Listo? Es decir, cuando usted tome la integral, calcule la integral definida sobre el intervalo AB del producto de la función f1 con la función f2 de x, esta integral le tiene que dar como resultado 0. Entonces, en ese caso vamos a decir que la función f1 es ortogonal a la función f2 y viceversa. Un ejemplo. Tomemos el intervalo cerrado menos 1,1. Y sobre este intervalo vamos a definir la función f1 de x como x y la segunda función como x elevado al cuadrado. Claramente este par de funciones son continuas, por lo tanto pertenecen a este espacio vectorial y vamos a verificar que son de hecho ortogonales, cumplen esta definición. Entonces, simplemente hay que evaluar el producto interno entre la función f1 y la función f2. Esto sería el producto interno de la función x con la función x al cuadrado. Entonces esto sería igual a la integral desde menos 1 hasta 1 de x que multiplica la función x al cuadrado. Esto nos da como resultado la integral desde menos 1 hasta 1 de x a la 3. Y al integrar, esto nos da un cuarto de x elevado a la 4, evaluado entre menos 1 y 1. Evaluamos esa primitiva, entonces nos daría un cuarto de
1 elevado a la 4 menos menos 1 elevado a la 4. O sea que esto nos da un cuarto de 1 a la 4 es 1, menos 1 a la 4 es 1. Entonces esto nos da 1 menos 1, que es igual a 0 por un cuarto, que es igual a 0. Listo. Este par de funciones son ortogonales en el intervalo menos 1, 1. Supongamos ahora que tenemos un conjunto de funciones ortogonales. Entonces digamos de la forma phi sub 0 de x, phi sub 1 de x, phi sub 2 de x, así de manera sucesiva hasta llegar a la enésima función, y continuamos hasta el infinito. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser finito. Entonces vamos a decir que este es un conjunto ortogonal, o sea, es un conjunto ortogonal en cierto intervalo cerrado a, b, si se satisface que cada vez que usted tome, digamos, una función de este conjunto phi sub m y tome otra función, digamos, phi sub n con m diferente de n, es decir, dos funciones diferentes, y usted calcule como tal el producto interno, es decir, la integral desde a hasta b de phi sub m de x por phi sub n de x, esto es igual a 0 si m es diferente de n. Y va a ser diferente de 0 cada vez que usted tome dos funciones iguales. ¿Listo? Es decir, va a ser diferente de 0 para n igual a m. Entonces, si se satisface esta condición para cada m diferente de n, entonces decimos que este es un conjunto de funciones ortogonales. Ahora bien, como ya sabemos que esta aplicación de aquí sí define un producto interno, nos podemos preguntar por la norma inducida. Entonces, ¿cómo sería la norma de una función, por ejemplo, perteneciente a este conjunto ortogonal? Entonces, la norma de cualquier función que usted tome ahí, entonces la norma de phi sub n de x, entonces esto por definición va a ser la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces va a ser la raíz, yo lo voy a escribir así, la raíz cuadrada de la integral desde a hasta b del producto de esta función, ¿cierto?, con ella misma, es decir, phi sub n de x y esto elevado al cuadrado, que sería básicamente el producto interno. Estamos usando el concepto de norma inducida por el producto interno, eso lo vimos en el video anterior. Bueno, esta integral la hacemos con respecto a x, o sea, esto es equivalente, para simplificar un poco la escritura, a decir que la norma de cualquier función phi sub n de x elevado al cuadrado coincide con la integral desde a hasta b de phi sub n al cuadrado de x, esto con respecto a x. Esta es la forma que tiene entonces la norma de cualquier función de este espacio. Entonces, si en esta definición nosotros exigimos que la norma de cada una de esas funciones sea de magnitud igual a 1, desde n igual 0, o sea, para n igual 0, 1, 2, en adelante, entonces este conjunto de aquí no lo vamos a llamar ortogonal, sino que va a recibir el nombre de conjunto ortonormal. ¿Listo? Es como quien dice, cada una de estas funciones se encontrarían como tal normalizadas. Entonces, escribámoslo por acá. Se dice que este conjunto de funciones
bueno, aquí no lo veamos como una sucesión, sino más bien como un conjunto de funciones. Desde n igual 0 hasta infinito es ortonormal. Ortonormal. Entonces veamos algunos ejemplos para comprender un poco más esta temática. Listo. Entonces comencemos con el siguiente ejemplo. Vamos a considerar el siguiente conjunto de funciones. Entonces tiene como tal la función 1, la función coseno de x, la función coseno de 2x, coseno de 3x, coseno de 3x, y así de manera sucesiva. Es un conjunto infinito de funciones. Resulta que este conjunto es precisamente ortogonal. Es un conjunto ortogonal en el intervalo cerrado menos pi, pi. Entonces, ¿cómo podemos nosotros verificar este hecho? Entonces, hay que verificar precisamente que siempre que usted tome un par de funciones, cualesquiera, el producto interno entre ambas funciones sea exactamente igual a 0. Entonces verifiquemos que sí se satisface esa condición. Entonces vamos a fijar primero la función, la voy a llamar phi sub 0 de x igual a 1. Y voy a tomar esta candidata que me va a representar como tal a cualquier función del tipo coseno. Entonces la definimos como phi sub n de x igual a coseno de n por x. Listo. Con n diferente de 0, claramente, para que no coincida una phi sub n de estas con la función 1. Que nos daría como tal el producto interno de esta función con cualquier candidata de este tipo. Pues con la función coseno de n por x, con n diferente de 0. Entonces, por definición, esto sería integrar sobre este intervalo, integrar entre menos pi y pi, el producto de la función 1 con la función coseno de nx. 1 por coseno de nx, pues nos da coseno de n por x. Integramos con respecto a x. La integral del coseno de nx claramente es 1 sobre n por el seno de n por x. Esto lo evaluamos entre menos pi y pi. Cuando usted evalúe esta función en pi, como aquí tendríamos el seno de n pi, que sería un múltiplo del número pi, ya sabemos que es 0. Y cuando la evaluemos en menos pi, igual, sería un múltiplo negativo de pi, la función seno sigue siendo igual a 0. Entonces claramente esta integral nos da como resultado 0. Aquí que estamos verificando que la función 1 es ortogonal, bueno, la función constante 1 es ortogonal a cualquier coseno que se encuentre aquí en esta lista infinita. Ahora, tenemos que verificar que si tomamos dos cosenos cualesquiera, digamos en la segunda parte, debemos de verificar que esa integral sobre este intervalo del producto de esas dos funciones sea exactamente igual a 0. Entonces, para ello, aquí escribamos 2, vamos a tomar un m diferente de n, claramente con m diferente de 0 y n diferente de 0. Y vamos a considerar la función, digamos representante, llamémosla coseno de n por x, y la función coseno de m por x. Entonces van a ser diferentes porque m es diferente de n. Y vamos a efectuar el producto interno entre estas dos funciones. Entonces, como el intervalo de integración es menos pi a pi, entonces sería la integral desde menos pi hasta pi de coseno de nx, que multiplica al coseno de mx, y esto con respecto
a x. Entonces, para poder efectuar esta integral necesitamos hacer uso de una identidad trigonométrica que nos transforma como tal un producto de cosenos en una suma de cosenos. Aplicamos esa identidad y obtenemos lo siguiente. Entonces nos daría un medio de la integral desde menos pi hasta pi. Aquí nos daría el coseno de la suma de los ángulos, que eso nos daría coseno de n más m que multiplica x. Aquí tengamos en cuenta que este n más m multiplicado por x hace parte del argumento de este coseno. Listo. Yo no lo encierro en otro paréntesis para no saturar tanto la escritura, pero entonces lo vamos a tener en cuenta. Y a este coseno le sumamos el coseno de la diferencia de los ángulos. Entonces, nos daría coseno de, y bueno, de una vez factorizamos. Entonces nos daría n menos m multiplicado por x. Y esta integral obviamente es más sencilla que hacer que esta original, ¿no? Entonces hagámosla paso a paso. Esto nos daría un medio de la integral desde menos pi hasta pi de, aquí podemos separar las integrales, listo. Entonces nos daría coseno de n más m por x de x más un medio de la integral desde menos pi hasta pi de la función coseno de n menos m por x de x. Y precisamente, si ustedes se dan cuenta, si ustedes observan a detalle, esta integral se puede ver como el producto interno de la función 1 con la función coseno de n más m x por definición, y aquí más un medio del producto interno de la función 1 con la función coseno de n menos m por x. Y aquí por la parte 1 nosotros ya verificamos que la función 1 siempre es ortogonal, así que no es necesario que volvamos a realizar estas integrales. Ya sabemos que esta nos va a dar 0 y esta también nos va a dar 0. Entonces esto nos daría, ¿cierto?, un medio de 0 más un medio de 0, y esto claramente es igual a 0. Listo. Con esto estamos comprobando nosotros, con la parte 1 y con la parte 2, que este conjunto es un conjunto ortogonal de funciones en el intervalo menos pi a pi. Entonces miren que la verificación no es tan complicada, salvo digamos para esta parte de acá, porque pues necesitamos hacer uso de una identidad trigonométrica. Bien, ahora ¿cómo sería la norma de cada una de estas funciones en este intervalo? Entonces vamos a ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros tomamos n igual a 0? Entonces, ¿cuál sería la norma de la función phi sub 0 de x elevado al cuadrado? Listo, aquí por simplicidad de la escritura es equivalente calcular la norma de la función elevada al cuadrado. Listo, por esta observación que realicé por este lugar. Entonces esto sería igual a la norma de la función 1, esa es nuestra primera función, al cuadrado. Esto nos daría por definición la integral desde menos pi hasta pi de la función 1 con respecto a x, y esto nos da claramente pi menos pi, que es igual a 2pi. Listo. Tomando raíz cuadrada en ambos lados, concluimos que la norma de la función 1 es precisamente igual a la raíz cuadrada de 2pi. Ahora, ¿qué pasa si n es diferente de 0? Entonces aquí estaríamos calculando la norma de cualquier función de la forma phi sub n de x. Entonces aquí la calculamos al cuadrado. Pero las demás funciones tienen la forma coseno de n por x. Esto elevado al cuadrado.
Entonces por definición sería la integral desde menos pi hasta pi de este coseno elevado al cuadrado. Sería coseno cuadrado de n por x de x. Bueno, continuemos por este lugar. Entonces la norma de phi sub n de x al cuadrado sería igual a la integral desde menos pi hasta pi, esto es a lo que estamos llegando de la función coseno cuadrado de n por x. Aquí nuevamente podemos aplicar la identidad trigonométrica. Esto nos daría un medio de la integral de menos pi hasta pi de 1 más el coseno de 2n por x de x. Esto es igual a un medio de, aquí nos daría la integral desde menos pi hasta pi de la función 1, eso ya sabemos, esto ya sabemos que nos da como resultado 2pi. Pues aquí tendríamos 2pi y por otro lado más un medio de la integral desde menos pi hasta pi. Aquí ya sería un juego de integración, ¿no? La cuestión es saber integrar bien, porque más adelante nos vamos a dar cuenta de que si no sabemos integrar bien este tipo de funciones, pues vamos a tener problemas para resolver ciertos tipos de ecuaciones. Entonces aquí sería coseno de 2n por x de x. Aquí podemos simplificar este 2 con este 2, nos daría pi más, ¿y qué nos da acá por este lugar? Nuevamente un medio de el producto interno de la función 1 con la función coseno de 2n por x. Esta función también pertenece como tal a este conjunto de funciones, y ya sabemos que es ortogonal a la función 1. Entonces esta integral se anula y por lo tanto esto nos da como resultado pi. Ahora, tomando raíz cuadrada, concluimos nosotros que la norma de cualquier coseno que aparezca en ese conjunto, coseno de nx, resulta ser igual a la raíz cuadrada de pi. Bueno, estos cálculos que yo acabo de hacer son importantes por lo siguiente. Entonces veamos esto como una observación. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de que si le calculamos la norma a la función 1, esto nos da como resultado la raíz cuadrada de 2pi. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a dividir ambos lados de esta igualdad entre la raíz cuadrada de 2pi. Entonces nos va a quedar 1 sobre la raíz de 2pi por la norma de la función 1, tiene que ser igual a 1. Y aquí, por propiedades de la función norma, nosotros podemos introducir este escalar que es positivo por dentro de la norma sin afectar como tal el valor de la norma. Entonces nos daría, o podemos concluir básicamente que la norma de la función 1 entre la raíz cuadrada de 2pi resulta ser igual a 1. Aquí cuando nosotros pasamos a dividir esta raíz cuadrada, estamos normalizando como tal esta función, ¿sí? Esta sería la función normalizada de la función 1. Y pues se dice normalizada porque hace que cuando usted calcule la integral, en este caso desde menos pi hasta pi de esta función, pues nos da como resultado 1 esa integral. Y podemos hacer el mismo truco con la función, bueno, al calcular la norma de la función coseno de n por x. Entonces por esta parte de acá ya sabemos que esto nos da raíz de pi. Entonces podemos pasar a dividir esta raíz de pi. Nos va a quedar 1 entre la raíz cuadrada de pi por la norma de la función coseno de n por x. Tiene que ser igual a 1. Y lo mismo, introducimos esta constante dentro de la norma y nos queda que la norma de la función coseno de nx entre la raíz cuadrada de pi resulta ser igual a 1.
Si nosotros tenemos en cuenta esta definición que yo di hace un momento de conjunto ortonormal, aquí nos estamos dando cuenta que si consideramos básicamente el conjunto de funciones, uno divide entre la raíz cuadrada de 2 por pi, que sería esta función, luego la función coseno de x dividido entre la raíz de pi, seguimos con coseno de 2x dividido entre la raíz de pi, y así de manera sucesiva hasta el coseno de nx dividido entre la raíz cuadrada de pi, y continuamos. Nos damos cuenta, o sea, estamos comprobando que este conjunto es ortonormal. Este conjunto es ortonormal en el intervalo menos pi a pi. Entonces, si nosotros normalizamos, es decir, si multiplicamos la función 1, en este caso, por 1 sobre raíz de 2pi, y las demás funciones cosenoidales las dividimos entre la raíz de pi, este conjunto se vuelve ortonormal. Eso es lo que estamos verificando con esta observación. Y bien, yo les voy a proponer a ustedes como ejercicio para que practiquen un poco la temática que vimos en este video, y es comprobar que el siguiente conjunto lo vamos a definir de esta manera. Entonces la primera función va a ser 1, la segunda función va a ser un coseno de pi por x sobre p, la segunda función va a ser, bueno, de hecho la tercera función va a ser coseno de 2 pi por x sobre p, así de manera sucesiva. Listo, entonces noten que este coeficiente del número pi va aumentando de 1 en 1, se va moviendo en los enteros positivos. Listo, entonces continuamos así de manera sucesiva hasta el infinito, ¿no? Y luego vamos a introducir estas otras funciones sinusoidales: seno de pi por x sobre p, seno de 2pi por x sobre p, y vamos a continuar así de manera sucesiva. Listo. Y resulta que este conjunto que acabo de definir resulta ser ortogonal, ojo, solamente ortogonal, de hecho ya lo vamos a verificar, y no ortonormal. Listo, solamente va a ser ortogonal en el intervalo desde menos p hasta p. Listo, este número más adelante lo vamos a conocer como periodo. Listo. Y por otro lado, ustedes también pueden verificar que en este caso la norma de la función 1 resulta ser igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica a este número p, que la norma de la función coseno, bueno, hay una representante de estas funciones que sería coseno de n pi por x sobre p, resulta ser igual a la raíz cuadrada de p, y análogamente la norma, ahora hay una representante de estas funciones senoidales, es decir, seno de m por pi por x sobre p, resulta ser también igual a la raíz cuadrada de p. Este conjunto ortogonal es bastante importante, como lo vamos a ver en el próximo video, cuando definamos el concepto de serie ortogonal, que es una serie ortogonal, y a partir de ese concepto vamos a definir lo que es una serie de Fourier, que va a ser una de las ideas principales como tal de esta lista de reproducción, y que más adelante vamos a ver cómo poder aplicar las series de Fourier para resolver algunos tipos de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces los espero en el próximo video.